Despedimos el año con el propósito de ser fieles y sumisos en el 2026. No sé si se fijó en el domingo, pero digamos yo dije la sugerencia como primer cosa que usted quiera hacer, su primer propósito. Si yo pienso que sería un buen propósito ser fieles y sumisos a su palabra, fieles a Dios, fieles a lo que Dios nos ha hecho, y sumisos a su palabra en este 2026. También hablamos de lo importante que es estudiar la Biblia, especialmente el Evangelio, y cómo es que ahí está la manera de obtener vida eterna. Esto es en el Evangelio, que es por la fe en Jesús, por la gracia de Dios. Introdujimos el Evangelio de Marcos y hablamos de cómo es que Dios lo eligió para ser el primero en redactar la vida, muerte y resurrección de Jesús, lo cual impactó al mundo y transformó completamente a toda la humanidad por la fe, por la gracia de Dios. Es súper, de eso hablamos mucho el domingo, porque dijimos esta introducción al Evangelio de Marcos, y cómo es que el Evangelio no solamente es una obra literaria, como ya dijimos, pero es el mensaje divino, es el plan que Dios tiene, el plan de salvación, en donde si tú crees en Jesús, tienes vida eterna por la gracia de Dios. Sí, en sí, el mensaje hay 4 evangelios, no son 4 evangelios diferentes, son 4 personas que pusieron el evangelio, testigos oculares, hablando de una sola cosa. Y esto es todo lo que está hecho, que todo lo que está escrito en los evangelios, en cada uno, haciendo el uno que nos da la salvación, es esto: presentan a Jesús de diferentes formas, como cada uno de ellos lo vio, como el Espíritu Santo lo fue guiando, para completar al que tú tienes que creer. Si ahora Él te convence diciendo sí es pues Él el Hijo de Dios, el que vino y murió por mí, creo, entonces eso es todo. Por eso están ahí los evangelios, todos los evangelios, los 4 evangelios, nada más te presentan a Jesús para que tú tomes tu decisión. Ahora lo entiendes, lo quieres lo que Él quiere, creo en Él. Es todo lo que hay que hacer. Eso depende de nosotros, la fe, es creer en Él. Todo lo demás es la gracia de Dios. Por eso Él te salva, porque creas. Es tan sencillo y nosotros lo complicamos tanto. Sí, hablamos de religiones y hablamos de grupos y hablamos de esto y hablamos de aquello, y como que yo creo en esto y que yo creo en aquello, y es una discusión cuando Warren Wiersbe, uno de los comentaristas que me gusta como comenta, dijo: el evangelio no está a debate ni es una discusión, es una declaración del amor de Dios. Me encanta, porque una vez que tú lo recibes, no debemos estar peleando. Yo creo en esto, es tan sencillo. Crees en Jesús, es todo lo que te pide Dios. La fe en Jesús te da, por la gracia de Dios, salvación, vida eterna. Dios, guíanos en este nuevo reto, Señor, que es estudiar a profundidad el Evangelio de Marcos. Ayúdanos, Dios, para que todo lo que esté sucediendo, de como tú se lo diste a Marcos y que está escrito como la palabra de Dios para nosotros, lo vayamos no solamente aprendiendo y entendiendo, pero aplicándonos a esto, aplicando nuestras vidas, Señor, a la enseñanza, al estudio de tu palabra, porque nosotros queremos agradarte y servirte. Queremos ser eso. Las ovejas que conocen la voz de su pastor y siguen al pastor, no seguimos a nadie más que no sea nuestro pastor, Jesús. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Pues si acá profundicemos para abrir nuestro estudio del Evangelio según Marcos, permítame decir algo que nos ayudará a entender mejor y nos pondrá en la misma dirección que Marcos va. Sí, antes de comenzar a leer de versículo por versículo, vamos a leer ahora del 1 al 8. ¿Okay? Ese va a ser el estudio hoy. Pero hay algo que Marcos dice, algo que él tiene, que tenemos que tener nosotros para caminar junto con él. Marcos nació y creció en Jerusalén. Con esto debemos entender que aunque no fue apóstol de Jesús, con seguridad fue testigo ocular de los eventos realizados por Jesús en el área. Sí, Marcos, aunque pensamos que era un joven cuando estaba Jesús haciendo todo su ministerio, Marcos estaba pendiente, digamos, porque él después Pablo habla de él, Pedro habla de él, es sobrino de Bernabé que anda con Pablo. Entonces ahí vamos a llegar a un puntillo aquí en donde me gusta esto, porque sentimos ahora a Marcos más cerca, sí, que nomás decir, es que él no era un apóstol, él nada más era como un periodista que andaba investigando. No, él estaba ahí, solamente era un joven.
una persona que no fue un apóstol, pero él redactó todo lo que estaba mirando. Él también fue testigo ocular. Pues acá hay un pasaje que nos informa acerca de esto. Es decir, Marcos vivía en Jerusalén, y esto es porque cuando Dios envió a un ángel a sacar de la cárcel a Pedro. O sea, este pasaje está bien suave, porque obviamente habla del poder de Dios y cómo es que Dios manda a un ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Pero ve cómo encaja ahí la vida de Marcos. Se llegó pues a la casa ¿de quién? De la mamá de Marcos, dice acá. Dice en Hechos 12, del 10 al 12. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, si estaba el ángel sacando a Pedro de la cárcel, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, eso sería de Pedro, lo había sacado de la cárcel. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dice, y habiendo considerado esto, una vez que lo pensó, si un ángel me sacó de la cárcel, se fue a un lugar en donde la gente se juntaba. Esa era la iglesia. Se juntaban a orar. Muchos piensan, no lo puse acá porque eso sería, digamos, no está aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero muchos piensan que la casa donde va a llegar Pedro ahora, sí, es la misma casa en donde en el aposento alto, eso sería en el techo, fue la primera, la última cena. Sí, no está aquí, no está escrito, sí, pero ahí se juntaban los primeros discípulos a orar y a partir el pan. Dice aquí, llegó a la casa de María. Si Pedro, después de irse a la cárcel, imagínate, el primer lugar donde llega Pedro después de que el ángel lo sacó de la cárcel, se fue a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces quiere decir que obviamente Marcos estaba bien conectado con todo esto, porque el apóstol Pedro, la primer lugar donde fue el lugar en donde oraban, donde la gente se reunía en la iglesia, la iglesia primitiva, en donde obviamente ahí estaba Marcos. No sabemos si era un niño, si era un joven, pero seguramente no era un viejo, porque todavía enseguida habla pues Pablo de que es sobrino de Bernabé y que se queda a un lado, y bueno, todo eso. Hermanos, esto es importante porque la primera cosa que Marcos hace en su evangelio, antes de investigar y escudriñar que los otros testigos, antes de empezar a escudriñar de los otros testigos oculares de Cristo, él mismo testifica en el primer versículo. Si digamos que antes de comenzar a analizar lo que otra gente vio de Jesús, como lo hizo Lucas también, él dice lo que él vio de Jesús. Así comienza su evangelio, primer versículo, ya lo habíamos leído, lo voy a otra vez: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a analizar esta frase, esta primera frase que sale del testimonio de Marcos. En esta apertura, Marcos expone 3 puntos muy importantes. El primero es el principio, que es el principio del evangelio, lo cual anuncia pues que la ley y los profetas pasaron. Esto es, cuando Marcos dice ese es el principio del evangelio, significa es la nueva cosa, es lo nuevo. Se acabó lo otro que era la ley y los profetas, y el principio del evangelio es: no había evangelio antes, ahora comienza. Es importante que notemos la posición de Marcos, porque él entiende, como ya dije, esto que sucedió de Jesús para adelante es nuevo, no había antes. No estaba el evangelio antes, estamos viendo lo nuevo, lo cual era lo único conocido hasta aquí, la ley y los profetas, hasta Jesús. Pues antes no había evangelio y nadie podía ir al cielo, sí, porque se ocupaba Jesús, porque sin Jesús no hay cielo. No hay ningún camino a salvación, sino solo en el que Él mismo es el camino. Sabemos quién es este. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay gente que hoy día dice que todos los caminos llevan a Dios, lo cual es absolutamente falso. Ellos están queriendo decir que no importa qué religión veas o qué doctrina tengas, todo te va a guiar a Dios. Y eso es absolutamente, completamente falso, porque no solamente hay un camino para llegar a Dios, pero si no vas en el que es el camino, no llegas a Dios. Si el camino es Jesús, si no importa dónde estés, pero crees en el camino, en el camino que te va a llevar a Dios, es correcto, sin hablar de religiones, hablando solamente del que verdaderamente es
el camino, la verdad y la vida. Entonces, el principio del evangelio, tan solo esta simple frase nos da una nueva perspectiva de vida a toda la humanidad y abre la puerta al cielo, que es Jesús, donde se entra por creer, que es fe, por la gloriosa gracia de Dios desde el principio y continuando pues el día de hoy. Entonces el principio, así comienza el versículo, y luego la segunda parte que habla de este simple versículo. Este evangelio tiene un dueño y un autor. Esto es, aquí dice el principio del evangelio de Jesucristo. Esto no es un evangelio el que sea, sino es que tú creas en cualquier doctrina. Hay un evangelio y ese evangelio tiene un dueño. Hay un autor de este evangelio, de esta nueva noticia de salvación, y este es, pues, de acuerdo a Marcos, Jesucristo. Y esto, hermanitos de mi corazón, también es de suma importancia, porque el nombre Jesucristo está formado de dos nombres. Uno es Jesús, el nombre que nos habla de su humanidad, como muchas veces Jesús mismo lo dijo, el Hijo del Hombre. Jesús es Jesús que nos debe, esto nos debe llenar de emoción, pues, y acá, porque Dios nunca muere. Solo que aquí tenemos a Dios encarnado y es Jesús. Sí, yo digo, hermanos, que es cada cosa que vamos leyendo y cada cosa que analizamos tiene que darnos paz al conocerlo. Este es el principio del evangelio de Jesucristo. Y en la palabra Jesucristo está Jesús, que es el nombre de Dios encarnado, ¿sí? Y el Cristo, que es el nombre del Cristo, que es el Salvador enviado por Dios del cielo. Es el Mesías. Entonces, cuando hablas de Jesús, hablas de la humanidad de Jesús, porque como Dios no muere nunca, porque Él es eterno, ¿sí? Para poder pagar por nosotros, tenía que suceder muerte. El pago del pecado es muerte. Entonces tenía que Dios encarnar su palabra. Nadie sabía qué iba a pasar. Sabían que iba a venir uno del cielo, iba a venir este Mesías Salvador, pero nadie sabía cómo. Pero Dios sí. ¿Desde cuándo lo vio? Él se declaró el Salvador antes de crearnos a nosotros. Entonces, cuando viene Jesús, que es el verbo de Dios encarnado, ahora encontramos que el evangelio, desde el principio del evangelio, es de Jesús. De Jesús, el hombre que vino a salvarnos, pero también está compuesto Cristo. Vamos a ver eso. ¿Quién Jesús podía morir? La segunda parte es Cristo, que significa el ungido de Dios. Es al que Dios envió del cielo, el Mesías Salvador. El nombre Jesús significa literalmente Jehová salvando. Y es así. Su ungido vino y nació encarnando a Dios mismo, quien es el Cristo divino, Salvador de la humanidad creyente. Sí. El principio del evangelio de Jesucristo nos habla de que no había nada. Viene el evangelio, que es la noticia de salvación, sin duda, sí, y esa noticia de salvación nos viene de parte de Jesucristo, que es Jesús como hombre que vino a morir por nosotros, y es el Cristo mismo, que es el enviado de Dios de naturaleza divina. Entonces, nada más en eso tenemos mucho que masticar y mucho que comer, simplemente con esas palabras. El punto número 3 de este mismo versículo: aun si Jesús no tiene naturaleza divina, si Él no es Dios, y esto es una suposición, ni tú ni yo, nadie podemos ser salvos. Esto es, si alguien dice, porque hay gente que lo dice, gente que cree que tienen una iglesia y que se llaman cristianos, pero que dicen que Jesús no es Dios. Sí, se están perdiendo, están como obstruyendo. Es como que se pusieran una piedra y dijeran: nosotros vamos a ir por este camino en donde hay una piedra que ellos mismos ponen y no pueden pasar de allá. Porque si Jesús no es de naturaleza divina, Él no puede salvarnos. Pues así, ni tú ni yo, nadie podíamos ser salvos si Jesús no es Dios. Aún todos somos condenados al infierno eterno si Jesús no es Dios. Si Jesús no es el verbo de Dios encarnado, de la misma naturaleza que Dios, el mismo y único Dios, todos estamos condenados, todos tenemos nuestros pecados todavía y tenemos que pagar por ellos. Y el pago del pecado es muerte, lo cual nos moriríamos por nuestro pecado sin salvación. Entonces nadie podemos quitarnos el pecado. Tenía que venir un hombre divino, uno sin pecado, a morir por nuestros pecados y luego morir, pero luego resucitar para poder salvarnos, siendo que Él es Dios. Es inminente que tenía que ser Dios el que lo hiciera, porque si no es Dios, no hay salvación para nadie. Pero lo hizo. Ahora, toda esta gente, digamos que
no quiero decir su nombre, pero los testigos de Jehová, los mormones, toda esta gente que cree que Jesús no es Dios, se están privando por creer una mentira de la salvación. No importa que digan, tristemente, aún los musulmanes, si personas que no creen que Jesús es Dios, aunque tengan mucha religiosidad y muchos ritos y todo esto, solitos por creer que Él no es Dios, no pueden ir al cielo. Ocupan que Dios venga y muera por ellos, porque solamente Dios puede quitar el pecado del mundo, puede perdonar los pecados, porque Él es el ofendido y Él vino, nos quitó, subió al cielo y nos espera en el cielo para darnos vida eterna por creer por la fe. Porque aún los que son enemigos de Jesús lo sabían y se lo dijeron a Jesús. En Marcos 2:7 dice: ¿por qué habla este así? Esto es, Jesús está hablando que Él era el Hijo de Dios. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Esto los enemigos de Jesús fueron y le dijeron a Jesús cuando ¿se acuerdan ustedes que había un paralítico y luego dijo: levántate a tu camilla y vete a tu casa? Y dijeron: y tus pecados son perdonados. Y le dijeron: ¿cómo puede este perdonar pecados? Este no es Dios, solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús comprobó quién es Él, diciéndole: tus pecados son perdonados, y agarra tu camita y vete para tu casa. Y el hombre se levantó, no nada más caminando, pero perdonado. Porque Jesús es Dios. Porque Él proclamó que es el Hijo de Dios. Solo Dios perdona los pecados y Él lo comprobó. Aún Jesús nos quitó pues el pecado siendo hombre. Dice Marcos 6:3. Ando estrenando una cosita que me dieron, que tengo imanes y para nunca perderme. A ver si es cierto, porque voy a poner los imanes por todos lados. No, a ver, dijimos que el versículo, ¿cuál era? Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero? Si hablando de la humanidad de Jesús. A mí me encanta este versículo, hermanos, porque la gente en donde Jesús andaba, si no estaba viendo que Jesús caminaba en el aire, si luego tenía una areola acá, él estaba haciendo todo esto y predicando el reino de Dios. Jesús, las primeras palabras públicas de Jesús eran: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Y luego volteaban y lo miraban: ¿qué no es este el carpintero, el hijo de José? Sí, así dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ahí estaban sus hermanos con él, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Sí, por mínimo 4, ahí están 4 hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Lo que anuncia que no tenía una hermana, pero tenía por mínimo 2, y la gente lo conocía. ¿Cómo es posible que ahora la gente en este tiempo no crea que Jesús tenía hermanos, cuando aquí está súper clarísimo? Y la gente en duda: ¿por qué dice que Él es el Salvador? Nosotros lo conocemos, hizo la cama de Doña Chencha, ¿verdad? O sea, Él es el carpintero del pueblo. ¿Cómo es posible? Dudaban que Él fuera Dios, porque lo conocían muy bien. Sí, a mí me encanta eso, porque aquí está diciéndolo Marcos, pues este lo conocía, la gente lo conocía, es el carpintero que todos conocían. Entonces me gusta muchísimo eso. O sea, y aún la encarnación de Dios en el mundo, esto es Jesús, el verbo de Dios encarnado, exactamente para morir en nuestro lugar por nuestros pecados y así destruirlos. Cuando una persona o grupo niega la deidad de Jesús, esto significando que Jesús es menos es menos que el Dios único, ¿sí? Porque si alguien dice que Jesús no es Dios, entonces Jesús le están diciendo pues que es menos que Dios, como sea que le pongan. También destruye cuando creen que Jesús no es Dios, destruye los cimientos mismos que dan esperanza al creyente. Porque hombres buenos, mártires y aún ángeles hay muchos, pero en ninguno hay salvación, dice Hechos 4:12. No se ha dado bajo el cielo otro nombre en que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Entonces, cuando alguien cree, quien sea, que Jesús es menos que Dios, se priva solito de la salvación, se queda sin salvación. Eso es terrible. Y la cosa es de que una vez que alguien proclame que Jesús no es Dios, no puede tener esperanza de salvación, porque se queda con sus pecados. Pues solamente Dios tiene la autoridad para quitarte el pecado. Entonces, cuando alguien decide proclamar, pensar que Jesús no es Dios, se quedan con su pecado, no tienen esperanza, digamos, están condenados terriblemente, sin importar el grado que le den a Jesús. Si niegan
que Él es Dios, su doctrina es un fracaso y los que la creen y siguen a estos blasfemos mentirosos nunca irán al cielo, tristemente, sean quien sean. Si no es hablar mal de nadie, es que si no tienen a Jesús como el verbo de Dios encarnado, no pueden ser salvos. ¡Qué angustia! Allá ves, no use los imanes. Ya no sé dónde me quedé. A ver, ahí va. O sea, ¿qué es? Ahí está. Ya me los encontré. Marcos, pues, aquí está mi imán. Marcos, pues, nos presenta a Jesús como el siervo obediente de Dios, quien por su humanidad padece hasta la muerte, obedientemente, y nuestro perdón no queda sin resultado, porque el siervo humilde, aún obediente, también resucitó. Y esto me encanta porque de ninguna, eso es el primer versículo de Marcos. Marcos dice, otra vez, principio del Evangelio de Jesucristo. Sí, principio del Evangelio, ya supimos que, luego de Jesucristo, ya entendimos que Él es hombre y es divino, pero luego remacha diciendo que es hijo de Dios. Su humanidad que vino con el propósito de morir, sí, sucedió, Él murió por nosotros, pero hay muchos hombres, muchos mártires que han muerto por la humanidad, por pueblos, sí, hay muchos otros que han proclamado ser dioses o ser salvadores, sí, pero ninguno ha resucitado, solamente uno, probado, como ya dijimos, documento legalmente probado como verdadero. Lo que dice el documento también tiene que ser verdad, también tiene que ser probado. Jesús resucitó, el carpintero resucitó, probando que Él es Dios. Y eso nos tiene que llenar de, si estás así como queriendo de dormir, y luego Él tiene que ser Dios, tiene que abrirse tu cara de sonrisa, porque la verdad es que tú y yo vamos al cielo por lo que Él hizo, por su obra salvadora, porque Él vino del cielo, encarnó su palabra, se hizo un hombre como nosotros, vivió, sabemos en qué trabajaba, sabemos sus hermanos, conocemos que tenía más de una hermana, sí, y Él resucitó, probando que Él tiene vida eterna y que nos da vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Pues así, ante Jesús, aún sin remedio, los demonios le adoran. Solo algunos humanos confundidos por Satanás no lo adoran, pues niegan su deidad. Pero los demonios que sí saben quién es Jesús, se doblan ante Él. Si este otro versículo que está aquí también me llenó de, no sé ni de qué, ni cómo decirlo, porque no lo entiendo completamente. Sí, los diablos, sí, los demonios, los achichincles del diablo junto con el Satanás no van a ir al cielo, están condenados, ¿verdad? Rechazaron, traicionaron a Dios, ¿verdad? Pero no pueden quedarse de pie ante la majestad de Jesús. ¿Cómo entender esto? Estamos hablando de demonios condenados, pero ahorita mismo hay seres humanos. Un día me llegaron a la casa tocando la puerta y preguntándome que me querían enseñar otra doctrina, ¿verdad? Y yo les dije que me daba tristeza que no hubieran dado mentiras a mis vecinos allí, y me dijo, ¿pero por qué? Dije, porque yo soy cristiano, Jesús es mi Señor. Y luego, ¿lo adoras? Dijo el Señor. Dijo, ¿cómo no? ¿Cómo? Él es Dios. Si no es Dios, como ya dijimos, no hay esperanza para nadie. Sí, ahora, eso soy yo. Ahora, estas personas están pensando que son, yo no sé quiénes piensen que son para blasfemar contra Jesús, decir que Él no es digno de adoración. Cuando los chamucos no pueden estar frente a Él sin caer al suelo de rodillas, no para ser salvos ellos, pero por la majestad que Él tiene, por el poderío increíble, por la persona que Él es, el creador del universo, el creador de todas las criaturas que existen. Sí, dice este versículo en Marcos 3, del 9 al 11. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque Él estaba sanando mucha gente y sacando demonios, sí, donde iba llegando. Entonces Jesús decía, para no tener que estar pasando entre la multitud, siempre pónganme una barquita aquí para irme, ¿verdad? Me voy a quien me sigue, ¿verdad? Listo el Señor. Pero luego dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, otra vez, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre Él. Y luego dice, y los espíritus inmundos, al verle,
se le postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Sí, no querían ser salvos estos espíritus inmundos. Eran demonios que habían salido de gente. Sí, y ahora van y lo adoran. Y le dicen: tú eres el Señor, tú eres Dios, el Hijo de Dios encarnado. Y Jesús decía: cállense, no me están descubriendo aquí, chismosos. Todavía no es mi hora, ¿verdad? Pero yo como que no lo entiendo. Todo no está bien en mi mente puesto allí. ¿Cómo la gente no adora? Presumiendo: oh no, tú lo adoras. Ay no, fuchi. Cuando los demonios, yo no sé quién es peor aquí, ¿verdad? Porque ellos vienen, estos espíritus malignos vienen y lo adoran. Y la gente piensa que es malista. Wow, ahí te va, wherever. Para que no lo descubran. Hijo de Dios es, hijo de Dios significa esto: de la misma sustancia que Dios. Esto, si hay gente que dice: oh, Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Completamente ajenos al significado de eso. ¿Cómo es posible que gente religiosa que hacen cosas por religión y andan en las calles predicando lo que muchos de nosotros no hacemos? Sí, pero luego dicen: oh, Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y la Biblia lo explica. ¿Qué significa Hijo de Dios? Dice, solo un necio no lo entiende, porque en Hebreos 1 del 2 al 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es, la palabra de Dios hizo todo, el cual siendo, ahí te va, el resplandor de su gloria y la misma y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De la misma sustancia que Dios, con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién no puede entender que Él es Dios? Porque si Jesús no es Dios, tiene que ser otro Dios superpoderoso, igual que el otro Dios, igual que el Padre, para poder hacer todo esto, para que los demonios vengan y se le postren, para que perdonen los pecados. Sí, y nosotros no tenemos más que un Dios, el mismo y único Dios existente eternamente. Jesús es Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues acá, versículos 2 y 3, los voy a leer. Nos vamos a ir a estos desde el 2. Versículos del 2 hasta el 8 hablan de lo que Marcos luego puso enfrente, que es la vida de Juan Bautista, y el que estaba anunciando a Jesús. Los voy a leer, los del 2 al 3. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Antes de ir a leer lo que tengo acá, déjenle digo, Marcos acaba de decir: no había evangelio. Jesús vino con su evangelio, que es: el que crea en Él tiene vida eterna. Él es Dios, es el Hijo de Dios. Eso es lo que acaba de decir en el primer versículo. Enseguida, Marcos no habla de su nacimiento, no habla de la genealogía de Jesús, nada de eso, porque igual que cuando oímos en el primer versículo de toda la Biblia, donde dice Dios creó, en el principio Dios creó. Sí, así mismo, así. No tenemos que, Marcos no cree que tengamos que analizar su nacimiento una vez que sabemos que Él es el Hijo de Dios. Igual que no sabemos de dónde vino Dios, cómo llegó a tener la gloria que Él tiene, porque no tiene principio ni tiene fin, sino que en Génesis 1:1 dice: y Dios creó las cosas, apareció allí creando todo, porque Él ya es. Aquí me gusta cómo Marcos lo toma, porque toma al evangelista más pronunciado del Antiguo Testamento, para que estaba anunciando a Jesús, y es Isaías. Agarra este versículo como Isaías dijo, así es como empieza a decirlo. Sí, he aquí,
como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Digamos, eso fue lo que profetizó Isaías de Jesús, hablando del que iba a ser el mensajero para él, que sería pues Juan Bautista. Marcos les comienza a hablar de Jesús con la palabra de Dios, y luego cuando empieza, le suelta todo el peso de lo que él está diciendo, como está escrito, o escrito está. Dice en Isaías, eso que dice acá, Marcos no nos dice más, solo que anunciando al Hijo de Dios viene Juan Bautista, con todos los derechos de sacerdote, porque Juan Bautista era levita. Su papá, si se acuerdan ustedes, era el sacerdote Zacarías. ¿Se acuerdan de esto? Que Zacarías estaba dentro del templo porque él tiene sangre levita, podía ser sacerdote. Ahora no se nos presenta como sacerdote, pero Dios quiere que un sacerdote del templo anuncie, vaya por delante del que es el Mesías. Sí, es tan importante eso, se los prometo, porque el plan que Dios tiene, sí, no es casualidad, nada de esto es casualidad. Sí, Juan Bautista es levita, es el que era digno de anunciar: ahí viene el Mesías, este es el Mesías. Él lo presentó. Después Juan Bautista, que nunca hizo ningún milagro, ¿sí? Él dice: es necesario que yo mengüe, que yo me haga chiquito y que él crezca, porque yo en realidad no soy nadie. Él es el importante. Sí, tenía que ser un levita. Ahora lo entendemos. En Lucas 1:13 dice, eso es cuando pasó lo de Zacarías, que él estaba en el templo. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, que es Juan Bautista. Él no aparenta ser alguien que no es, ni quiere tampoco crédito. Al contrario, lo rechaza. Es bueno reconocer esto, hermanos, porque de repente nosotros, yo muchas veces lo he dicho, si yo oro por alguien, digamos que a alguien le duele la cabeza, ¿verdad? Y luego me dice: oh, pastor, ¿puede orar por mí? Y luego yo voy y le toco su cabeza, ¿verdad? Y luego le pido a Dios que lo sane, y luego se sana allí, al momento: oh, me sanó el pastor, ¿verdad? Sí le damos gloria a Dios, pero se queda en el que hizo esto como una clase de ego, si se entiende, ¿verdad? Porque ahora yo ya voy a caminar. ¿A quién le duele algo aquí? ¿Verdad? O sea, ahora yo soy el sanacabezas, ¿verdad? De alguna forma hay algo así. Ahora, Juan Bautista no quiere nada de eso, ¿verdad? Dios merece la honra. Ahora, si Dios permite que tú y yo oremos por alguien y Dios sana a esa persona, que nos quede bien claro que tenemos que ser súper claros y decir: yo no soy nadie. Yo necesito menguar lo que yo he estado haciendo últimamente, se los prometo. Y si alguien se siente más sanito, qué chido, denle gloria a Dios. Porque dentro de mi oración, yo solo, en mi closet, sí, en la mañana y en la tarde y en la noche, oro por cada uno de los que sé que están enfermos, están pasando por algún problema matrimonial, lo que sea. Sí, y digo: Señor, impón tu mano sobre esas gentes, porque ¿qué necesidad hay que yo lo haga? ¿Verdad? Pero cuando Dios lo hace, porque de todos modos Él lo va a hacer. Y si alguien es sanado, o si Dios restaura su matrimonio, Dios le quita esta enfermedad o esta adicción o lo que sea, sí, la gloria es para Dios. Ahora, Dios dice que tenemos que mantenernos en oración. Jesús se apartaba de sus discípulos para estar en oración con Dios. Entonces, nosotros normalmente tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios cosas increíbles que Él puede hacer. Sí, no sé si se entienda que estoy animándolos a orar para que Dios haga las cosas, en vez de desanimándolos a no orar, porque de todo modo Dios lo va a hacer. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Bien clarito, yo creo. Sí, Dios quiere que estemos orando por unos por otros, porque el que hace las cosas gloriosas, de todos modos, es Él. Amén. Juan Bautista no aparenta ser alguien que no es, ni quiere tampoco crédito. Al contrario, lo rechaza. Es bueno reconocer esto. Este es Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 20 al 23. Juan dice ahí: confesó y no negó, sino confesó:
yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como comenzó Marcos a decirlo. Yo solamente soy el que anuncio que ahí viene el que realmente vale la pena. Yo soy la voz. Ahora, ahí te va. Leemos en Isaías 43. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sí, tenemos que enderezar el camino de nuestras vidas. Porque ahí viene Dios. Ahí va, Qué emocionante el plan de Dios, se los prometo. Así es como está viniendo el Evangelio de Marcos. Saca, como ya dije, saca las pistolas grandes. Aquí viene Isaías desde el Antiguo Testamento, anunció al que nos trae el nuevo Evangelio, la nueva noticia de salvación que no existía anteriormente. Versículos del 4 al 8. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y dice aquí que Juan portaba un traje negro brilloso, ¿no es cierto? Juan andaba en el pleno desierto envuelto en un cuero de camello, apestosísimo, seguramente, pues yo no sé, ¿verdad? Pero no estaba aparentando nada. Juan sabía lo que estaba haciendo, él sabía quién él era. No estaba trayendo las multitudes con él, hermanos, de mi corazón y de mi vida. Nosotros tenemos que andar haciendo el ministerio, tenemos que andar siguiendo a Jesús, mientras que Jesús hace lo que él va a hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros vamos a hacer. Aquí Juan, sí, lo seguía la gente. Dice que todo el pueblo iba a bautizarse al río Jordán, y él nunca hizo un solo milagro. No hizo ninguna señal, y toda la gente lo seguía a bautizarse. Él predicaba, arrepiéntanse porque ahí viene uno, sí, que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas, que son chapulines, y miel silvestre. Dice en el 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado. Sí, qué palabra tan importante. No soy digno de amarrarle las cintas agachado de la correa de su zapato. Dice en el 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo, dice allí. Juan bautizaba para arrepentimiento, preparando el camino a Jesús, que con el Espíritu bautizaba a la gente. La gente confiaba en Juan, no porque tenía poder y hacía milagros o algo, sino por genuino y débil. Por genuino y débil. Eso llamaba la atención de la gente. El que está en el desierto bautizando, bien mugroso, con este traje, ni siquiera traía ropa, dice aquí, o sea, como está allí, ¿verdad? Y luego la gente iba porque le llamaba la atención ver a esta persona que no presumía ser alguien importante. Y si alguien pensaba que era importante, él decía, no, yo no soy nadie, detrás de mí viene el que realmente es, yo no soy digno de agacharme enfrente de él. Sí, yo creo que Juan Bautista tiene mucho que decirnos de acuerdo a Marcos. Sí, Juan Bautista, mis respetos. Un hombre genuino, sí, y qué importante es de que Juan Bautista lo mataron, le mocharon en la cabeza, sí, y nadie se está quejando. Porque él vino a hacer una cosa y luego la cumplió. Jesús anunció que él estaba en el reino de Dios. Dijo, el más pequeño en el reino de Dios, esto es Juan, de seguro está en el cielo, Juan Bautista. Sí. Wow. Conclusión final, hermanos de mi corazón. Juan preparó, y esto es importante, Juan preparó el camino, lo enderezó para que Jesús llegara. ¿Verdad? Eso es lo que estaba haciendo Juan, preparando el camino del Señor, enderezando veredas, ¿verdad? Hoy día Dios está enviando a su Hijo al corazón de alguien
y nosotros somos Juan Bautista. ¿Qué les pareció esta? El Señor viene llegando al corazón de alguien y nosotros somos los que estamos preparando a la gente. Estamos enderezando las veredas, estamos llevando la palabra de Dios, avisando que ahí viene el que verdaderamente vale la pena. Juan Bautista eres tú y yo. Tenemos que ser Él. Tenemos que ser el mensajero que anuncia la venida del que Él, digno de adoración, nosotros ni siquiera de agacharnos enfrente de Él. Tras de mí viene poderoso Jesús a salvarte. Eso tenemos que decirle a otro, porque Jesús viene al corazón de alguien más. Arrepentimiento, enderezar las sendas en el desierto de nuestra vida y entrar al río de agua viva, donde Jesús, Rey eterno, Redentor glorioso, merecedor de nuestra adoración, te lava con su espíritu. Él es el que viene a verdaderamente hacer este bautismo, que no es con agua, pero que es con fuego del Espíritu Santo. Sí, a él tenemos que temer, adorar, caer postrados ante Él. Si unos que no iban a ser salvos nunca en la vida no pudieron estar en la presencia de Jesús sin adorarlo, ¿qué más nosotros que hemos recibido el perdón de los pecados, que no merecíamos que nos lo quitara? Sí, y ahora vamos al cielo porque creemos en Él, porque confiamos en Él. Claro que necesitamos adorarlo día y noche a Jesús. Nosotros estamos aquí por su gracia y vamos al cielo por su gracia. Uno de los versículos que está atrás de su hojita, o más bien en esta donde estamos leyendo ahorita, es en Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo este es el bautismo del Espíritu Santo. Sí, hay mucha gente que ahora habla del bautismo del Espíritu Santo y tiene que ser con gritos y sombrerazos. Cuando acá es una renovación a una vida nueva, sí, es un nuevo nacimiento ahora en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Sí, un nuevo nacimiento. Sí, cuando los apóstoles experimentaron el bautismo del Espíritu Santo, cuando hablaron en lenguas, ahí dice exactamente, una vez que el Espíritu Santo llegó a ellos, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sí, les abrió el entendimiento del Espíritu Santo. Ahora podían discernir qué dice Dios, cómo aplica mi vida a esto. El último versículo que está enfrente de su hojita, en Juan, yo puse 61, pero es que se me olvidó quitar el 1, es 6. ¿Okay? Juan 6:47. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Súper claro y en seco. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. No tiene que esperar a nadie más, ni es más ni es menos. Él es Dios. Si crees en Él, tienes vida eterna, dice Jesús. Te damos gracias, único Dios verdadero, por tu amor por nosotros. Te damos gracias porque este es el comienzo del Evangelio de Marcos. Qué emoción tan enorme, glorioso Rey divino, nos da al saber, al conocer, al analizar la historia de lo que vieron personas que estuvieron contigo. Sí, especialmente a Marcos, que era un hombre joven que tenía toda la energía, sí, y escribe primero que los demás apóstoles el Evangelio, que es conocerte a ti y ahora creer en ti, para creer en ti. Y por tu gracia nos das la vida eterna. Gracias por tu Evangelio, Señor Jesús. Señor Jesucristo, gracias. Oh Dios divino, te adoramos, te glorificamos, te alabamos. Nosotros somos tus ovejas que te seguimos y te adoramos con toda la extensión de la palabra. Gracias, Jesús. Gracias por salvarnos. En el nombre de Jesús.